Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, moltes gràcies per tornar a venir un tardes per pensar. Recordem l'antiga sessió que vam fer fa un mes. Parlàvem sobre la filosofia del llenguatge amb la Romina i que ella ens parlava de la paraula llibertat, de com es buida i tot això. I avui tenim la sort de l'Ignacio Márquez, que a part de filòsof també és filòleg. I que en el cas d'avui farem un salt més cap als orígens de la filosofia occidental per entendre millor el nostre present. Us deixo amb la Laura. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Ignacio, per acompanyar-nos aquesta tarda, per fer un forat a la teva agenda. Tot i que l'Ignacio m'ha dit que no volia que us expliqués tota la seva trajectòria, intentarem presentar-lo i donar detalls perquè s'ho mereix. L'Ignacio va ser professor nostre de assignatures de filosofia antiga a la Filosofia i ara us faig una mica del sincerament del seu recorregut. I l'Ignacio, en primer lloc, és llicenciat en Filologia Clàssica, en Filologia Hispànica i Geografia. Així mateix s'ha format en estudis medievals. A Roma hi ha cursat estudis avançats en llatí medieval. A més, té un màster en ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera. Es va doctorar l'any 2018 a la Universitat de Barcelona amb una tesi titulada La filosofia epicúria com a psicoteràpia integral, que un cop modificada i enriquida està publicada en forma de llibre i per Peter Lam. Actualment és professor lector d'Història de la Filosofia Antiga a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, on imparteix docència tant en grau com a màster, i exerceix el càrrec de vicedelegà de qualitat. Participa en diversos grups de recerca dedicats a la filosofia antiga i a la innovació pedagògica en termes també i es dedica també a la inclusió en l'àmbit universitari. És important dir que els seus principals àmbits de recerca on ella es dedica serien la filosofia post-aristotèlica, especialment la tradició hel·lenística i la figura de Sòcrates. Juntament amb la inclusió educativa, que és això que es dedica, ella ha fet diverses publicacions, ja sigui a nivell nacional com internacional, i és important també mencionar que ha fet grans contribucions acadèmiques en aquests àmbits, en formes de comunicacions, de capítols de llibres, fa formacions i ha participat en congressos nacionals i internacionals. Així que comencem, no perdem més el temps i endavant, Ignacio, quan vulguis. Molt bé. Et deixem sol aquí. ¿Sí? Wow. Vale. Y la pregunta es, ¿me puedo modificar el micro o es mejor que lo mantenga? Empezamos ya como... ¿Sí? Depende de los desarrollos. Bueno, pues entonces vamos a proyectar. Permiso, vale, vamos a ello. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, que ha sido muy amable por parte tanto de Laura como de Manel. Yo estoy contento de hablar de estas cosas que las siento mías, porque me parece que son siempre muy interesantes y que tienen renovada vigencia, más allá de que hablemos de los orígenes de la filosofía griega como si fuese un momento pues central, que sí que lo es, pero con unas connotaciones eurocéntricas y todas, es decir, como un producto nacido en Grecia, que tiene que ver con Europa, que tiene que ver con Occidente, es decir, con el eurocentrismo. Pues, por lo tanto, reitero mi agradecimiento. No tengo problemas ni con el catalán ni con el castellano. Todo bien recibido. Si queréis formular alguna pregunta o pedís alguna aclaración, mi objetivo era, bueno, pues hablar de entre la natura y el ánima, la cura sui y la filosofía antigua. Para ver un poco, dar una mirada, ofreceros una mirada que tenga presente a la filosofía griega antigua desde la perspectiva del cuidado anímico. Entonces, me gustaría señalar algunas cuestiones. Tenéis un dossier a lo mejor demasiado amplio, pero bueno, si alguien quiere bucear en él en algún momento, pues lo puede usar. ¿Qué me gustaría a mí señalaros en ese sentido? Bueno, pues primero, filosofía griega, ¿vale? Filosofía griega antigua. Bueno, esta es la letra que puedo ofreceros, ¿vale? No sé si es muy legible, pero como orientación gráfica, pensando que está bien escrito, a mí me va a servir. Respecto a la mirada sartriana, por favor, todo el mundo se siente ampliamente observado, se entiende lo que estoy diciendo, la persona de la tradición francesa me entiende muy bien. Sartre miraba con una perspectiva siempre
Y yo también, desde otro momento. Lo que tenemos es filosofía griega y tenemos un lugar de nacimiento que sería concretamente, bueno, dicen que Mileto, ¿sí? O si no, si queréis, lo que llamaríamos Asia Menor. ¿Esto es importante? Sí, desde luego, pero más importante es todavía saber no solo dónde, sino cuándo y a qué se dedican. Nombres importantes que tenemos en este momento son justamente tales de Mileto, que está justamente en un lugar de contacto cultural, de intercambio económico respecto al oriental. Entonces, ¿qué se supone que hay antes de lo que llamaríamos filosofía griega? Eso no os lo he puesto en el dossier, pero lo que tendríamos, siendo un poco simplistas, pero también claros, es la noción de mito. Mitos. Mito, narración oral, que da sentido al mundo, que habla de dioses, que habla de héroes, que habla de poderes sobrenaturales, que trata de justificar lo que hay, lo que existe, los acontecimientos, trata de dar sentido. Mito, que se transmite además oralmente, es decir, se transmite hablando y no escribiendo. Esto también es muy importante. Y tenemos poesía como mecanismo privilegiado para transmitir esos contenidos que tienen que ver o con la historia del mundo, o con la historia del cosmos, o con la manera de comportarse ante los demás. Estoy pensando en dos poetas, uno bastante famoso gracias a los Simpsons, ¿verdad? Aunque no nos lo parezca, Homero, que tiene la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Y luego tenemos también a Hesíodo, que tiene, por ejemplo, una teogonía. Es decir, en la poesía se nos puede explicar la historia de un linaje familiar, de una ciudad, de unos héroes conectados con dioses que deben ganar una guerra. Ahí tenemos a Helena, de Troya, que antes fue Helena de Esparta, y todo ese problema de qué pasa con las mujeres en el mundo antiguo, pues pasa en alguna medida lo que puede seguir pasando en el mundo presente, es decir, que hay una visión androcéntrica, patriarcal y todas estas cuestiones, pero también nos puede explicar Hesíodo en un poema cuál es la estructura del mundo y la estructura del cosmos y de dónde han nacido los dioses. De manera que cuando los poetas orales hablan, ¿qué hacen los demás? No levantan la mano para cuestionar, lo que hacen es escuchar, aprender, memorizar y gozar estéticamente. Frente a esto y reinterpretándolo, es decir, frente al mito, lo que tenemos es algo que tiene que ver con el cuidado anímico, aunque nos parezca que no. Lo que tenemos es una voluntad de entender lo que nos rodea sin apelar a la fe, sin apelar a la religión, a la tradición y a las divinidades. Aquí podríamos oponer, en cierta medida, lo que conocemos como logos. Tenemos un momento previo que se da de aprovechado por los primeros científicos y filósofos naturalistas griegos. Este es el momento previo. Algunas de esas categorías llegarán hasta el pensamiento filosófico y científico de los primeros filósofos, porque lo que sucede, no sé si la imagen está lograda o no, pero es que los primeros filósofos naturalistas miran esto con sorpresa, con admiración y tratan de entender. ¿Qué significa mirar esto? No es una diapositiva, no es lo que evoca el cielo estrellado, el universo, el conjunto que tenemos disponible y que nos envuelve, que es la naturaleza que también somos. Esta es la actitud de la filosofía / ciencia. La primera filosofía / ciencia en el mundo antiguo lo que trata es de entender esto que hay. ¿Y qué significa esto que hay? Por cierto, si alguien necesita, o desea interrumpir, la interrupción siempre es bienvenida porque la filosofía solo funciona en el diálogo, en un logos, en una razón que va y que viene. Si no es un monólogo, y los monólogos están muy bien desde el punto de vista de la autoridad, pero son poco enriquecedores desde el punto de vista del pensamiento. Mirad lo que nos envuelve con sorpresa, mirad lo que nos envuelve con admiración, descubrir el orden que hay en las cosas, desvelar el orden. Esto, ¿me aceptáis que es una visión de la naturaleza, del cielo estrellado? No voy a pecar de ruralismo. ¿Aquí todavía se puede mirar hacia el cielo por la noche y ver las estrellas? ¿O ya no? Pues en un poble més petit, mirad,
Elegancia la de Francia. Bueno, pues aquí tenemos una mirada que mira hacia arriba, que mira las estrellas. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Pues porque la mirada de la razón, de la exigencia a la hora de explicar las causas, de explicar la naturaleza. ¿Cómo se dice en griego naturaleza? Os lo pongo aquí. Physis, ¿vale? Es decir, natura. En latín y en catalán, la natura. ¿Qué significa physis y natura? Significa el conjunto de lo que surge, el conjunto de lo que brota, el conjunto de lo que nace. Natura viene de un verbo latino que se llama nascor, que os tiene que sonar porque en castellano es nazco, en catalán es néixer y en todos los idiomas romances tenemos la misma raíz. Es decir, llegar a la vida o llegar a la presencia o manifestarse o brotar. La naturaleza, el conjunto de todo lo que brota, se manifiesta, ha surgido, aparece. Esta es la mirada, he querido poner una mirada femenina, también porque a las mujeres en Grecia no tanto, pero también pueden mirar al cielo para tratar de entender lo que son. Esta es la mirada, pero si os fijáis, esta mirada trata de descubrir o de desvelar el orden que hay en la naturaleza. Porque hay otra palabra importante a ese respecto, que no es solo naturaleza, sino una palabra que todavía usamos que es cosmos. Prácticos o fisiólogos buscan el orden que hay en lo real, natural. El cosmos, si queréis una definición académica, sería totalidad equilibrada, armónica, unitaria, algo parecido a eso. ¿De dónde viene cosmética? Sí. Es poner en orden lo que está un poco desordenado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa mirada busca el orden fuera, lo halla. Esa sería una pregunta de debate que a mí siempre me parece importante. ¿Hay orden en lo de fuera o lo ponemos nosotros pensándolo? Eso es una pregunta pertinente. Si partiésemos de que no hay sentido, ni orden, ni estructura, entonces las consecuencias respecto al sinsentido existencial y sinsentido de lo real serían devastadoras, quizá. ¿Sí? Entonces, mirando fuera y asimilándome con lo de fuera que está bien ordenado, yo también pongo orden en mi interioridad. Por eso os decía que, aunque no lo parezca, estos primeros filósofos de la naturaleza que miran hacia afuera, primero, también miran en cierta medida hacia adentro. Y me diréis, ¿esta metáfora del dentro y el fuera? Bueno, pues sí. En los griegos, antes del cristianismo, hay una distinción importante entre el cuerpo y el alma, si lo queréis decir así, y entre la mirada hacia la exterioridad de la que soy diferente y la mirada hacia la interioridad con la que me identifico. Pues creo que podemos estar de acuerdo en que si uno se libera del miedo a los dioses y trata de explicar con argumentos y con evidencias en alguna medida los acontecimientos naturales, está viviendo en más paz y en más tranquilidad, está viviendo con mayor libertad. ¿Sí? Porque ya no hay superstición, ya no hay pues prácticas para ser amigo de los dioses. No sé si alguien lo recuerda, pero no hace mucho, en el contexto cristiano, respetando todas las fe y creencias de todo el mundo, se celebraban misas para pedir que lloviese, o que dejase de llover, o que hubiese una buena cosecha. Está muy bien la intervención de la divinidad en, digamos, la naturaleza. Respecto a los efectos históricos que eso ha tenido, yo tengo mis reservas. Y estos griegos creo que también. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O si, no sé si alguien recuerda, un eclipse. Pues un eclipse, si no se entiende desde un punto de vista científico, inicial, filosófico, inspira terror. O puede inspirar terror. Y si no, vamos a hacer algo más fácil. Los rayos y los truenos en un contexto de la masa. Nadie sabía lo de la masa y lo de la atracción de la electricidad, pero si a uno le pilla un trueno y una tormenta eléctrica en un campo bien llano, las sensaciones de un cierto desamparo, ¿sí? Electrizante probablemente. Esta dimensión es importante, es decir, la filosofía, que da lo mismo que la ciencia, mirando al cielo, trata de, primero, explicar, segundo, dar sentido, y en tercer lugar, tratar de descubrir que nosotros también somos seres naturales, que los seres humanos son seres naturales y que en alguna medida se rigen por los mismos principios. ¿Sí? Esto es muy importante. Y luego hay una cuestión que yo también quiero apuntar. No se trata solo de presentarnos en términos científicos, sino también, bueno, ya hay muchos debates, porque cuando nos hemos preguntado sobre lo de monismo, pluralismo, podríamos preguntarnos, ¿hay un solo principio o hay varios principios? Y también podemos decir, ¿y se mueven o están quietos? Y aquí tendríamos un problema sobre si somos, y mejor dicho, el arjeo, las ajari, son o devienen. ¿Qué significa venir? Aunque acabas de venir, fabuloso. Pero lo que está por llegar a ser no es todavía. ¿Sí? Entonces, si yo digo que algo es, probablemente esté muy quieto. Pero si digo que algo deviene, está llegando a ser continuamente, pero nunca es del todo.
¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, este tipo de debates son muy importantes en ese momento. En otros debates en ese sentido, bueno, me lo reservo, pero fijaos en esta mirada. ¿Hacia dónde está esta mirada? Vamos a verlo. Está hacia el cielo. He puesto en la anterior diapositiva el cielo estrellado porque nos causa fascinación, porque nos causa admiración, si lo queremos mirar con detenimiento, porque en el cielo estrellado vemos regularidades que no son las nuestras. El sol sigue saliendo, los cuerpos celestes se mantienen y los vamos viendo con regularidad, y mientras tanto la vida humana pues va pasando de una manera mucho más, ¿cómo decirlo?, caduca. No, vamos a ser optimistas. Nos deseamos una larga vida, pero en comparación con la vida del cielo y la vida de las estrellas, es un poco más breve. Bueno, aquí me salto una diapositiva que todavía no tiene que llegar, pero ¿qué me interesa a mí señalaros? Pues que esa voluntad de admirarse, de quedarse estupefacto. En catalán me gustan mucho las palabras embadalamé, ¿sí? Y sobre todo bocabadaz, boquiabierto, esa sorpresa, pero no es una sorpresa que nos desactive, o que les desactive a estos primeros filósofos, sino que les empuja a seguir investigando, a seguir explicando y a tratar de justificar por qué las cosas son como son en términos naturales. En términos sociales ya veremos, pero de momento estamos en esta fase. Pues que no solo tenemos estas investigaciones en el primer momento de la filosofía griega, sino que el mismo filósofo, siempre lo he encargado con cariño, ya lo ligaré con alcohol porque la pasión de escritura a veces deja huella, ¿verdad? En todo caso, pensemos que no solo se dedican a esto, a estudiar el cielo y los movimientos de los cuerpos celestes, sino que también se interesan por los seres humanos y por el alma. Es decir, la filosofía presocrática es cierto que se interesa principalmente por el cosmos o la física, es decir, por la naturaleza. Pero al mismo tiempo, ¿alguien se acuerda de Tales? Venga, teorema. No hagamos ostentación de nuestros conocimientos matemáticos. Pues este Tales es el mismo que a veces nos habla de qué? ¿Recordáis? De la reclamación anímica. ¿Sí? Con lo cual, no nos confundamos. La preocupación por el alma, sea lo que sea el alma, siempre está también en estos filósofos. ¿Cómo os lo puedo ilustrar? Pues os lo puedo ilustrar de la siguiente manera. Tenemos esa pregunta. ¿Será el alma eterna? El cuerpo parece ser que no. Hasta que no vivamos la segunda venida se tiene que ocurrir y la resurrección, no solo de cuerpo y alma, con lo cual pues, ya veremos cómo salimos. Pero lo que me interesa es, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué es aquello y cómo hay que atenderla? ¿Sí? ¿Por qué os lo estoy diciendo? Pues porque también tenemos a otros filósofos como Pitágoras, que tiene otro brillante teorema que probablemente no sea suyo y demás, pero es el mismo que nos habla de la transmigración anímica, ¿sí? De la reencarnación. Podemos, nuestra alma, como nuestra alma, de algún modo, va transmigrando porque es eterna y cambia de cuerpo, pero no fenece. Entonces, que veáis que también en estos filósofos, he mencionado a Pitágoras, he mencionado a Tales, pero podría mencionar también a otro filósofo importante que se llama Heráclito, se preocupan en cierta medida también por el alma y por el ser humano. ¿Por qué os estoy señalando estas cuestiones? Pues porque tratan de explicarlo. Tenemos a un filósofo, discípulo de Tales, que se llama Anaxímenes, que dice que el principio sustentador de la naturaleza es el aire y que nuestra alma no es más que aire caliente que nos sostiene. Para que veáis que aunque esto nos resulte, no sé si ridículo, risible o muy poco elaborado, estamos pensando por primera vez, o ellos están pensando realidades complejas por primera vez. ¿Vale? Entonces, esto es yo creo que es muy importante, porque ya hay una voluntad de que el ser humano cuide su alma, atienda su alma. Luego, si el alma es mortal y mortal, habrá filósofos naturalistas que lo dirán, es mortal, se descompone en átomos, solo que los átomos del alma son muy sutiles. Tenemos este tipo de consideración. Entonces, ahí tengo algunos textos para leer con vosotros. Hemos estado mirando al cielo como la chica, ¿no? Lo he dicho, el cielo es muy bonito. Pero, ¿qué sucede? Y ahora paso a otro momento de la filosofía griega, cuando bajamos la mirada. ¿A alguien nos gusta la heterocromía? Heterocromía, mira. ¿Lo veis, no? Azul, bueno, aparte de la herencia genética, que dice, mira, mi papá, mi mamá, se ve que sí, más despierta, que dice la gente en latín, el padre es la madre es cierto, la madre siempre es cierta. Bueno, dejemos esos principios jurídicos latinos y nos vamos a heterocromía. ¿Qué nos encontramos cuando bajamos la mirada desde el cielo hasta el suelo? Pues que no miramos así, sino que lo que vemos cuando nos encontramos o cuando bajamos la mirada desde el cielo son los ojos de los demás. Y este es otro momento de la filosofía griega, que ya no sería el presocrático, que se interesa prioritariamente por la física, la naturaleza y por aclarar qué es el primer principio rector, los primeros principios rectores, sino que estamos en otro momento. ¿En qué momento estamos? Pues en un momento que podríamos llamar, esto reproduce las circunstancias de la Universidad de Barcelona fieles, ¿no? Gracias por la venia, ¿verdad? Lo que me interesa es otro momento en que se habla de la sofística y de Sócrates. Bueno, se ve muy bien. Y seguro que se está tomando perfecta nota de todo. ¿Qué sucede cuando somos conscientes de que tenemos lenguaje, palabra, razón? Pues que si somos animales dotados de lenguaje, podemos vivir en comunidades organizadas, libres, autolegisladas, autónomas. ¿Cómo se llamaba esa palabra en Grecia? Comunidad de Estado. ¿Sí? ¿Cómo se dice comunidad de Estado
en griego, polis. Ahora ya nos damos cuenta, ya lo sabían los primeros presocráticos, de que por vivir en la polis, por causa y para vivir en la polis, necesitamos palabras, necesitamos argumentos. Ya no se trata de, no, es que lo que manda es la energía, sí, la energía y la materia mandan. Pero ¿cómo tenemos que organizarnos socialmente para poder coexistir en la diferencia? Y aquí de nuevo reaparece la palabra logos. ¿Qué significa logos? Venga, me ayudáis si queréis, los alumnos aventajados y otra gente aventajada más discreta. Logos significa palabra, pensamiento, lenguaje, recuento, contar, pero también de explicar. Significa argumento, significa proposición lógica, logos, lógica. Entonces, para organizarnos en la polis, lo que me interesaba es señalaros que en la ciudad-estado, que además no hay que olvidarlo, generalmente eran polis, es decir, ciudades-estado democráticas, con igualdad de derechos, con derecho a la participación política activa y pasiva, y con libertad de palabra. Queréis como griego que viste mucho más, tendríamos isonomía. Isonomía, que significa igualdad ante la ley. Tenemos también isegoría, que cuando yo hable en un foro, tengo el mismo derecho de ser escuchado que todos mis iguales conciudadanos. ¿Sí? Y luego tenemos isonomía, isegoría y varios isos más, pero lo que me interesa es que, ¿cómo participo yo en la política? Hablando, argumentando. Ya no me importa tanto, en cierta medida. La interioridad sí me importa y necesito conocer la interioridad de los demás. ¿Para qué? Para ganármelos, para atraérmelos, para persuadirlos, para que hagan con las palabras, o gracias a mis palabras, lo que yo pretendo que me beneficia o nos beneficia. Eso está por ver. A veces, en la política antigua y en la actual, lo que beneficia, lo puedo plantear como que también nos beneficia a todos, a todas, a todos, a lo que sea. Pero lo importante, y aquí por eso os menciono la sofística, es saber hablar, saber razonar, no para buscar la verdad, sino para encontrar la persuasión, que significa vencer a los demás atrayéndomelos y ablandándomelos para que hagan lo que yo quiero hacer, que es lo que yo quiero que se haga. Por eso los llamados sofistas entendían muy bien a los seres humanos, o eso pretendían, y a cambio de dinero, como hacemos los profesores, ya no digo de secundaria, que por aquí alguno hay en excelencia o no, y los de universidad, vendían su saber, hablar, argumentar y exponer las razones a quien lo podía pagar. Es decir, vendían una excelencia en el uso de la palabra para obtener esos efectos persuasivos que unas pocas familias de Atenas podían pagar. Saber hablar, conociendo cuáles van a ser las reacciones de adhesión o de rechazo entre el público, que son los miembros del Parlamento o los miembros de un tribunal en un juicio. No es poca cosa. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ellos también son grandes psicólogos, entienden muy bien lo que significa el lenguaje y lo que pueda ser el algo. ¿Alguien te explica? El discurso indirecto. Quería que pusiese en la calefacción. Estoy usando las palabras para crear un estado emocional en las personas que me escuchan, ¿no? Te digo, oye, ¿alguien tiene frío? Yo estoy diciendo, tengo frío. ¿Que alguien me encienda la calefacción? ¿He dado una orden? No. Estoy jugando con las palabras que son solo soplidos, ordenados y articulados para conseguir ciertos... Es muy pobre, pero se entiende. Entonces, los sofistas son maestros retribuidos que no se casan con nadie más que con quien les paga en general y que enseñan a hablar no solo correctamente, sino persuasivamente. Problema en un contexto democrático. El problema es que, como es, tants caps, tants barreres. Cuando todos tenemos que derecho de igualdad a ser oídos, a hablar, a pronunciarnos, lo que hay es una pluralidad de opiniones. Una pluralidad de opiniones que no es necesariamente un repertorio de verdades, por lo que sé cada uno suelta la feria según le va. ¿Sí? Si yo tengo aquí una linde y quiero invadir el territorio, diré que mi abuelo me dijo que, y eso lo dijo mi papá, y así sucesivamente, y entonces uno no sabe dónde está la linde. ¿Sí? La separación entre lo que a mí me conviene o mi terreno y el terreno de los demás. Estoy ilustrando pobremente un grave problema que se llama relativismo. Y no solo relativismo moral, sino también relativismo ético. Perdón, sino también relativismo cognitivo o epistemológico. Yo lo veo de este color y ahora mismo veo esto de color amarillo. Es verdad que por cortesía no me vais a decir que lo ves, pues sí, tienes un problema perceptivo. Y te diré, no, es que tengo daltonismo, pero tú no lo sabías. Y no estaba diagnosticado de Grecia. Es decir, cuando todo es relativo epistemológicamente y moralmente, tenemos el problema del criterio de la verdad y el criterio del bien moral. Por ejemplo, un asesinato por honor. Yo he trabajado en institutos, asesinatos por honor. Pues en algunos lugares se lleva bastante. Mi mujer o una mujer, es decir, mi hija, está comprometida ya con su primo y entonces cuando eso no se respeta, pues hay un castigo severo según mi código que no es el tuyo y que tú no puedes entender porque no entiendes mi perspectiva ni mis valores culturales. Estoy siendo bastante delicado, pero estoy apuntando a problemas graves para la coexistencia social a partir de un criterio unitario y de una verdad y de un bien moral. Entonces, ¿los sofistas qué enseñaban? Enseñan los dobles discursos. ¿Qué significa? Lo mismo que todavía se hace en las ligas de debate universitario a día de hoy. Los campeones de las ligas de debate antes de serlo, media hora antes de que se inicie el debate, les dicen si tienen que defender una cosa o la contraria.
¿Dónde está, esto lo señala después Sócrates, dónde está el bien? ¿Dónde está la verdad? Ni está ni se le espera, porque se trata de convencer, y ya digo, ganar en un juicio significa decidir la inocencia o la culpabilidad de alguien, y ganar en el ágora, es decir, en el Parlamento, significa implementar una política que me beneficie. Y esto es muy actual. ¿Vale? Las equivalencias que a mí se me ocurren a este respecto tienen que ver con lo que se llaman los spin doctors o con los escritores y asesores de imagen de los políticos. Están muy bien retribuidos, aunque sean lo que se conoce como negros literarios. Yo te lo escribo y después tú digo, te lo escribo y luego tú lo dices. Y ya, convicción. Te sirvo por un tanto, ya está todo bien calibrado, y luego tú me retribuyes dignamente porque yo convenza. Puede ser hilillos de plastilina, que a lo mejor os suena, o puede ser lo que uno crea que es chapapote, puede serlo. Todo depende de cómo se presente. ¿Cuál es el gran enemigo de la sofística relativista al que no le fue muy bien, pero que es muy importante para el cuidado anímico, el tomar cuidado de sí mismo? ¿Puedo tener una víctima propiciatoria que se preste? Venga, vamos, ¿sí alguien? ¿Se entiende lo que digo? Pido voluntaria y no voluntaria. No tiene que ser desconocida para mí. Si os lo hago, algú, catalán, ningún problema. Lo que queráis, nadie se ofrece, el negocio de la filosofía. Bueno, ¿cómo decir? Sí, es que este ojo no va. Entonces me refiero a una persona que lleva un chaleco negro y una camisa blanca y lleva toda la mano discretamente y lleva gafas. Bueno, son Charlie, tío. ¿Charlie? ¿Es feliz? No. Vale. Bueno, pues gracias por tu franqueza y mi pregunta sería, ya que tú has entrado en el juego, tú interrumpes, límites el resto de tu mano. ¿Qué vol dir ser feliz? Primera. Y segunda, ¿para qué sí? Y tú como has sido osado, ¿para qué no? Intentemos ser sintéticos, ¿eh? Sí, jo dic que no. Vale. Estar en pau amb l'univers. ¿Y al universo eres tú? Sí. Vale. Y pregunto, además del universo, ¿tú no dirías estar en paz con uno mismo? Digo por cercanía, També. ¿También o no mes o abans o dime tú? No, també, però no. Bueno, gracias por dejarme incómoda. No hemos entrado en el no, tampoco quiero yo entrar en... Pero Sócrates es esta, le llaman tábano de Atenas, pero le podemos llamar mosca cojonera, le podemos llamar pepito grillo, le podemos llamar... no lo sé. No es relativista, también se pregunta por qué es el lenguaje y qué es el ser humano, pero sobre todo se pregunta por el bien. Me diréis, es que claro, con esa cara de bulldog no me estoy refiriendo a mí mismo necesariamente. Hemos visto a los sofistas que se dan cuenta, bueno, es este señor te ladra y te asusta, te ladra moralmente. ¿Qué nos ofrece Sócrates como tábano de Atenas que pincha y que incomoda y que no se ocupa ni de su mujer, Jatipa? Ya sabes, pipa, ¿no? Ya sabes. Es el tópico de la mujer que molesta, es el tópico de la mujer que no entiende. Tenía 3 hijos, y se llevaban, de acuerdo con los cánones de la época. Él se casó con ella cuando tenía 19 años, lo cual la hacía mayor para su época. Ya la casadera no, tiene que estar el menú sin abrir, recién hecho. Perdón por la metáfora. Y así materquerta también. ¿Ves cómo en el mundo antiguo hay cosas que no cambian y en el moderno no lo sabemos? Si buscáis infibulación en Wikipedia, veréis que hay lugares donde cierran las cosas para que nadie más las use. ¿Sí? Pero bueno, en todo caso, 19 ella y 45 él. 3 hijos. En todo caso, ¿qué hacía Sócrates? Pues ir a todos los atenienses preguntándoles si se ocupaban de lo más importante, fuese lo que fuese. ¿Qué era para Sócrates lo más importante? El alma. Y otra palabra clave que sí que os sonará, espero, arete. La palabra arete quiere decir virtud, quiere decir excelencia, pero ya no es la virtud de los guerreros de Homero, donde el que tenía la espada más larga, leedlo como queráis, y el que más matarse, o el que más envainarse y desenvainarse, vaina, ¿sabéis? En latín, ¿cómo se decía vaina? Guagina. ¿Vale? Para que veáis que eso de la espada y la vaina, en fin. Bueno, en todo caso, ya no se trata de la virtud de los guerreros de matar mucho y que canten tu sitio, sino que se trata de la virtud de cuidar del alma, de intentar ser lo mejor posible atendiendo a aquello que verdaderamente te caracteriza. Yo ya sé que todos los que estáis aquí estáis en una plenitud relativa fabulosa, pero cuando esa plenitud relativa decae, sobre todo búscate a alguien con quien puedas hablar, porque llegará un momento en el que será lo único que puedas hacer medianamente bien con ese alguien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ese cuidado de la interioridad, ¿cómo lo hemos llamado? Tengo por aquí palabras que no hace falta que leáis vosotros o las leo yo. Como os contarás vosotros, tenéis pura sui. Si no cuidas de ti mismo, es decir, la perfección orgánica es pasajera. ¿Os acordáis de Brigitte Bardot? Pues ahora Brigitte Bardot es un nombre que ya ha fallecido. Brigitte del 93, que bueno, yo firmo, Pero en todo caso, ¿dónde está todo eso? No lo sé dónde está, pero ya no está. Sócrates no habla nunca de inmortalidad o de inmortalidad, pero sí que habla de algo muy importante. Diálogo. Alguien me ha dicho, no, yo voy a estar ampado por el universo. Vale, Charlie, ¿no? Charlie, perdón. Bueno, sorpresa. Sí, entonces, gracias. Mira, hablar de lo importante para tratar de cuidar lo de dentro. Y cuando hablamos de lo de dentro, yo no soy proctólogo, ni soy ginecólogo, Sócrates se dedica a la filosofía. ¿Qué quiere decir lo de dentro? Pues lo mismo que decís cuando decís que me agradan las personas perdidas. Entiendo que no usáis guantes de silicona, entiendo que no os dedicáis al negocio, yo qué sé, de la tanatopraxia, sino que habláis de que hay algo en las personas. Perdón, la irreverencia y la filosofía a veces van de la mano. Y si no es académico, I'm sorry. Lo que os quería decir es, ¿qué es eso? Pues aquello que distingue
a un cuerpo inerte de un cuerpo vivo, porque materialmente no hay mucha diferencia, al menos no la había para los griegos. Si habéis estado tristemente en los, perdón por la tos emocional, en los últimos momentos de alguna persona querida, el paso de la vida, aunque sea en un momento determinado, a la muerte, no se materializa. Es decir, no parece muy obvio el momento de la muerte. Y no obstante, hay alguna pérdida diferencial. No estoy haciendo apología de la existencia del alma, pero los griegos, y sobre todo Sócrates, sí que sostenían que lo importante era cuidar del alma, tratar de ser buenos. ¿Qué significa bueno? Da igual si la palabra tenga una cierta fragancia religiosa o no religiosa. Cuando hablan los griegos no están hablando en los términos de la tradición judeocristiana, están hablando en sus términos. Tratar de ser excelentes, comportarse siempre con rigor, con racionalidad. No sé si alguien recuerda la primera vez que vi que dijo, esto no está muy bien, aunque me beneficie. Me refiero a eso. Cuestiones importantes en Sócrates. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Y el bien también es absoluto. Y no se trata de que nos pondremos de acuerdo. No, esto está mal hecho. Si yo digo, no, es que en mi cultura y dadas mis condiciones, los matrimonios con personas de más de 13 años, poner cifras que a lo mejor en el franquismo eran con el consentimiento de la familia, con todo lo demás, está muy bien, pues a lo mejor no están tan. No, es que es muy madura para su edad, el argumento del pedófilo, ¿verdad? O del pederasta, mejor dicho. Pues a lo mejor no está bien que una persona que no ha completado su desarrollo físico, psíquico, hasta una plenitud de menstruación y de poder ser madre sin tener problemas, todo lo que sea, yo qué sé. Entonces no es todo tan relativo como decíamos que era relativo, sino que, si lo decimos en términos socráticos, sí que hay verdades absolutas y sí que hay nociones morales que también lo son. Con lo cual está discutiendo con los sofistas que dicen, no, ganarás, y ganar es importante. No, para Sócrates lo más importante es conquistar la verdad y conquistar el bien moral, tratando de ser siempre justo, siempre racional y razonable, y tratando de ser prudente. Porque para Sócrates hay una correlación entre ser bueno y ser sabio. Esto es lo que se conoce como intelectualismo moral. Nadie hace mal a sabiendas. ¿Sí? Por ejemplo, alguien está tan rabioso, no voy a hablar de circunstancias domésticas o domiciliarias, que cuando llega a casa enfadado con los del trabajo, se enfada con los de casa. Y podríamos decir, no sabes. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a identificar que los causantes de su malestar anímico tienen que ver con el trabajo, no con los de casa. Lo que pasa es que hay gente que necesita un punching ball o como sea para desahogarse. Pues no, a lo mejor lo que necesita es entender que hay una correlación, en términos socráticos al menos, entre razonar, hablar, argumentar, dialogar. Lo que hace Sócrates, y por eso es una mosca cojonera, un tábano de Atenas, ¿no? Preguntar y preguntar. Él no da un saber, sino que pregunta al otro qué quiere decir. Yo, entre la paz con el universo y la paz con uno mismo, no siendo malo, empezaría por lo más cercano. Porque con el universo estoy condenado a vivir, con toda claridad, Xavi. Pero conmigo mismo aún estoy más condenado a vivir. Entonces, estas cuestiones de saber asumir que hay una cosa, una realidad de la que debemos cuidar, tenemos que aprender a vivir, que tenemos que aprender a argumentar para dar razones, para tener paz anímica, es justamente el mensaje socrático. ¿Sí? Aquí tenéis, esto sí que no me resisto a leerlo, si queréis, no lo he enumerado, que bien lo es. Tenéis en algún momento algunos mensajes socráticos. Sócrates, por ejemplo, nunca escribió. ¿Qué problema veía con la escritura? ¿Los libros responden? Bueno, si son de final abierto, ahora sí. ¿Os acordáis de la lectura infantil? Pero en general un libro repite una misma idea y da una réplica enriquecida. Sócrates lo que hacía era comunicarse con las personas vivencialmente para invitarlas a esa transformación hacia la virtud. La virtud no quiere decir dinero, fama y poder, sino algo todavía más importante, el alma. Entonces tenéis aquí algunas sentencias de Sócrates o testimonios socráticos que me parecen más importantes y que os voy a leer si me permitís. Esto es un testimonio de Cicerón. No es muy exacto porque los sofistas también hicieron cosas que aquí Cicerón atribuye a Sócrates. Estoy en la página 12, párrafo segundo, yo creo. Lecturas según Sócrates. Desde los primeros tiempos de la filosofía hasta Sócrates, que había oído a Arquelao, un discípulo de Anaxágoras, los filósofos trataban de los números y los movimientos y se preguntaban de dónde se originan y a dónde vuelven todas las cosas. E investigaban con gran empeño las magnitudes, los intervalos y los cursos de los astros y todos los fenómenos celestes. Sócrates fue el primero que hizo descender la filosofía del cielo y la colocó en las ciudades. La introdujo también en las casas y la obligó a ocuparse de la vida y de las costumbres, del bien y el mal. Xavi, tú te has ofrecido. Felicitar. Buena pregunta. ¿Obras bien? Obras de obrar, no de unir, ¿eh? Sí. ¿Sí? Vale. Lo he visto un poco un punto de titubeo final. No. Qui podria separar-ho d'una manera absoluta. Ah, muy bien. Bueno, ¿sabes cuándo lo podemos decir? El día Prime Mortem y un poco Pero en el mientras tanto, podemos decir, soy bueno. Otra vez un juego entre series, ¿vale? Sócrates, ya le habéis visto la cara. Bueno, esto me recuerda el que la introspección en la que nos miramos. Ya sé que es de Escher y que cronológicamente no, pero cuando nos miramos, nos vemos, y a veces cuando nos miramos a los ojos, aquí Escher se pasa de optimista, no sé si memento mori, sí, pero mientras te acuerdas de que debes morir, puedes ir viviendo tratando de obrar correctamente. Os leo entonces por lo del bien y el mal.
Os leo en la misma línea. También el primero, esto es otro testimonio de Diógenes Laercio, también el primero dialogaba sobre la manera de vivir. Y no si eres feliz, claro, puedes ser feliz a costa de la infelicidad ajena, claro. Pero es problemático al menos para los de filosofía. Y el primero de los filósofos en morir condenado en juicio. A los sofistas les fue mucho mejor. De hecho, la retribución de un sofista permitía cada año comprarse una finca bastante grande. Eso se llama Barcelona, pero en Atenas, entonces no estaba mal. Y en cambio Sócrates, por tocar lo que no suena, ¿verdad? Bueno, tocar lo que sea, pues cantando estas cosas y enseñándolas sin pagar a los jóvenes que se le acercaban, que luego preguntaban a los papás. ¿Sí? Esto es como cuando llega el profesor de secundaria y dice, es que tú en Sydney tienes 3, y además enseña la Carta Internacional Universal de los Derechos del Niño y del Adolescente. Y los padres dicen, el artículo dicen, no, aquí no le... Senza play, o de equivalencia. ¿Y en qué se basa el senza play? Con lo que sea, principio de autoridad, sosteniment material per todos los pares. Ahí me aplicaban el artículo 5, ¿eh? No a la violencia. ¿Y por qué es así? Porque lo digo yo. Y dices, no, es que la propia Filo ha dicho que todos tenemos dignidad, libertad y racionalidad y que yo como persona adolescente... Bueno, claro, cuando te pones en contra de toda una Atenas y vas educando a la flor innata de los jóvenes que tenían que ser políticos, que tenían que saber de sofística y se dedican a preguntarse lo que es el bien, es ser buenos, pues las familias no se ponen muy contentas. Manera de eliminar a una persona incómoda filosófica y culturalmente en Atenas, ejecutar y hasta siempre, comandante. O sea que Sócrates es una figura admirable para los filósofos y las filósofas actuales o para los que nos gusta antigua, pero el negocio no le sale muy bien. Pero es que no pretendía lucrarse. Pretendía, aquí lo tenéis, ¿qué pretendía? Esto viene de la apología de Platón. La polis es un caballo grande y noble, pero un poco lento por su tamaño. Y necesita ser aguijoneado. A ver, el principio de autoridad parental. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Papá, mamá, vas a estar incoherente. Calla. Eso no es muy buena razón entre adultos. Bueno, podemos decir, no, pero te frases vitales, marcha. Soy incoherente, pues felicidades. Pues no, aquí lo que nos está diciendo Sócrates es lo siguiente. La ciudad es un caballo grande y noble, pero un poco lento por su tamaño, y que necesita ser aguijoneado, despertándoos, persuadiéndoos y reprochándoos uno a uno, no cesaréis durante todo el día de posarme en todas partes. Es decir, se asimila a una mosca o a un tábano, que cuando pincha, bueno, no sé si hay alguien de campo, pero cuando pincha un tábano, la cosa es bastante intensa. ¿Sí? Quizá irritados, como los que son despertados cuando cabecean somnolientos, dando un manotazo, me condenaréis a muerte. Y ya sabía lo que se jugaba a la ligera. Sí, por eso, bueno, Pepito Grillo, Mosca Cojonero, todo lo demás. Y ahora, una frase que tiene que ver con el cuidado anímico, con la atención a uno mismo. Aquí hay cosas que hacemos las cosas, ¿para qué? Para no estar consigo mismas y oír el silencio o el dolor de su vacío. ¿Tú qué quieres? No, yo he hecho siempre lo que me enseñaron. Yo he vivido una vida, yo soy un padre de 10, una madre de 11 y un hijo. Vale. ¿Y tú qué quieres? ¿Tú quién eres? ¿Y tú qué razones tienes para hacer lo que haces? Pues eso no me lo había preguntado nunca. Bien, ¿qué nos dice entonces el Sócrates de Platón en esta parte de la apología? La tenéis. El mayor bien para un ser humano, no es un hombre lo que dice aquí en griego, dice, para un ser humano es precisamente este. Tener conversaciones cada día acerca de la virtud y de los otros temas de los que vosotros me habéis oído dialogar. Cuando me examinaba a mí mismo, Sócrates no solo trata de examinar a los demás, también se examina. Y no es el profesor y luego nadie rinde cuenta. Y a otros. Y si digo que una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el ser humano, me creeréis aún menos. Sin embargo, la verdad es así. Y otra cita de la apología. En efecto, no parece humano que yo tenga descuidados todos mis asuntos y que durante tantos años soporte que mis bienes familiares estén en abandono. Y en cambio, esté sin preocupándome de lo vuestro, acercándome a cada uno privadamente como un padre o un hermano mayor, intentando convencerle de que se preocupe por la virtud. Y si de esto tuviera provecho o cobrara un salario, Sócrates no es un sofista, al haceros estas recomendaciones tendría alguna justificación. Pero no hace así, dice, no iba donde no fuera de utilidad para vosotros o para mí, sino que me dirigía a hacer el mayor bien a cada uno en particular, según yo digo. Iba allí intentando convencer a cada uno de vosotros de que no se preocupara de ninguna de sus cosas antes de preocuparse por ser él mismo lo mejor y lo más sensato posible. Ni que tampoco se preocupara de los asuntos de la ciudad, fijaos que metáfora más bonita de la polis, antes que de la ciudad misma. Y antes de preocuparnos por la polis, tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, que somos la ciudad que luego la filosofía posterior llamará la ciudad interior. ¿Sí? Esa es la ciudad en la que hay que vivir. Introspección en sentido positivo, autocuidado, autoexamen, una mirada de mirarnos al espejo de nuestra propia conciencia. Y aunque esto suene religioso, en Grecia no lo era. De hecho, en Grecia esto es revolucionario en cierto sentido, y por eso, aunque no tenga el éxito de camisetas que tiene el Che, Sócrates es una figura revolucionaria que muere por sus ideales filosóficos pues muy seriamente. Vamos a pasar, si queréis, no sé qué tal vamos de timing, ¿sí? En buena compañía los segundos siempre son largos y agradables. Bueno, nuestro amigo cara de perro, porque es un bulldog moral, perdonad, pero claro, me diréis, claro, esto lo han dicho algunos filósofos y algunos especialistas.
¿Por qué va a hablar de belleza interior? Pues porque este señor era gordo, era calvo, era bizco. Y no obstante, cuidado con los paralelismos, y no obstante, hacía furor entre los jóvenes de Atenas porque se daban cuenta de que cuando abría la boca salían todas las bellezas, digamos, de su interior. Y los tenían fascinados. También recordad que en Grecia, en la Grecia clásica, la relación entre hombres jóvenes y varones adultos era una institución cultural muy aceptada y se llama esto pederastia. Y tiene una dimensión de iniciación cultural, de amistad reforzada y de todas estas cuestiones. Pero en todo caso, este señor, bueno, pues no era muy agraciado y algunos filósofos dicen, claro, pues un feo que habla de lo interior, pues no tiene más remedio. Para que veáis que cada uno pues interpreta como puede la historia de la filosofía antigua. Esto lo hemos visto como ilustración del alma, y aquí un momento muy serio. Pues Sócrates moribundo, Parconciano, en Lugano, Suiza. Para que veáis, generalmente vemos a Sócrates pues, impartiendo lecciones, pero aquí tenemos este señor verdaderamente pues, las espicha. Lo podemos decir más educadamente, pero ingiere la cicuta y se le enfrían los miembros y entonces fallece probablemente necesariamente por el envenenamiento de la cicuta, que produce una parada cardiorrespiratoria por, ¿cómo se llama? Parada diafragmática. Es decir, ya no hay movimiento respiratorio ni nada, simplemente ese señor, pues ahí lo tienes. Ha muerto por dos acusaciones. ¿Cuáles eran? ¿Cómo le desactivaron filosófica y políticamente? Aunque no tenía ambiciones políticas, desde luego. Por corrupción de la juventud. Pero le condenan por corrupción de la juventud porque introduce en la flora de la juventud ateniense, es decir, los más pudientes, los que al final están, ¿no? Pues introduce ideas morales que nada tienen que ver con la ambición, con la defensa de la familia y la progresión y la riqueza, y habla pues, de cuidado anímico, y también le condenan a Sócrates por introducir nuevas divinidades en la ciudad. Porque si recordáis, tiene una especie de daimon o de señal divina que le dice cuando no tiene que hacer una cosa. Esto yo he conocido a gente que decía tenerlo, no en términos socráticos, sino lo de la behueta. Cuando tú hablas de la behueta, lo que estás diciendo es, por encima de las leyes de la ciudad, atención, yo tengo mi conciencia moral que me habla a mí mismo. Con lo cual esto es que la conciencia moral está por encima de la ley y que un individuo puede ir contra la colectividad y sus convenciones, sus acuerdos, sus leyes humanas. Figura peligrosa y revolucionaria. Con lo cual, manera de eliminarlo, y eso está estudiado. Manera no cruenta, lo matas igual, pero lo matas de una manera más elegante porque es un envenenamiento. No hay derramamiento de sangre. Y desactivas, ahora no es una incómoda. Vamos a seguir, pero en Sócrates está gran parte de lo que luego la filosofía posterior recogerá para él. Cuidado anímico, ya os lo he dicho, ura sui, dicen en latín. En griego también hay otra palabra que no voy a escribir, pero que tenéis puesta, que se llama epimeleia geautu, cuidar de uno mismo. Cuando yo hago análisis de conciencia diario o no, al final de la vida digo, he vivido una vida consistente, he vivido una vida digna de ser vivida, he vivido una vida honesta, he vivido una vida auténtica, o he vivido según los parámetros de mi papá, de mi mamá, de mi contexto. En cierta medida todos estamos condicionados. Pero ¿qué hay de la autenticidad, de la verdad existencial, de la virtud, de hacer el bien? Que a veces la gente está tan enfadada que cree que haciendo mal a los demás su dolor es menor. ¿Sí? No sé si se entiende. Entonces, todos estos elementos estarán, sobre todo en las filosofías helenísticas. ¿Quiénes aprenden de Sócrates? Pues los llamados socráticos menores. Aquí tenemos a un cínico. Los cínicos son los llamados la secta del perro, los perrunos, si queréis. Este señor se llama Diógenes de Sinope. Triste nombre para la psiquiatría respecto a un trastorno de desorden y falta de higiene y de acumulación de objetos. El tonel, y aquí este señor pensando, pero es que no necesitaba más que un tonel. Entonces, si uno es dueño de un tonel, a lo mejor el tonel no es dueño de uno. Si uno es dueño de un piso de 200 metros en el centro de Alpopla, a lo mejor el piso, o el chalet, o la maison, o lo que sea, pues está ahí condicionándonos un poco. No obstante, ya veis que Diógenes sirve para un trastorno. Este Diógenes de Sinope. Fijaos, se viva la naturaleza y la autenticidad. Como dice, no recuerdo cuál es el poeta modernista, ascupir a la closca colada a los burgueses. Y no es una cuestión de clase sombra, es una cuestión de burguesía intelectual. Una vez que se masturbaba en medio del ágora, tiene mérito, ¿no? Porque a veces el contexto condiciona, ¿vale? ¿Sí? Navegar en un lugar muy lleno de barcos es problema. Una vez que se masturbaba en medio del ágora, comentó, ojalá fuera posible frotarse también el vientre para no tener hambre. Sería, es decir, satisfacción sensual, estomacal o no estomacal. Lo dejaremos ahí. Aquí tenéis a uno de los discípulos de Sócrates. Claro, ¿esto qué significa? Que las convenciones sociales son inauténticas y que deberíamos vivir conforme a la naturaleza. Sería, es decir, satisfacción sensual, estomacal o no estomacal. Lo dejaremos ahí. Aquí tenéis a uno de los discípulos de Sócrates. Claro, ¿esto qué significa? Que las convenciones sociales son inauténticas y que deberíamos vivir conforme a la naturaleza. Volver a la naturaleza en un sentido positivo. En la misma línea, por si os interesa, y esto me parece que tiene más mérito si cabe. No sé si lo recordáis. Vuelve a ser Diógenes, pero claro, ¿este quién es? Alexander. Tú dile algo a Trump. A ver qué tal te va.
Este es Alejandro Magno, ¿sí? O sea, no es poca cosa en el mundo antiguo. Diógenes Laercio, vida de los filósofos ilustres, dice: cuando tomaba el sol en el cráneo es un lugar, sí, no una parte del cuerpo, se plantó ante él Alejandro y le dijo: pídeme lo que quieras. Como diciendo, yo con mi omnipotencia imperial, pues te lo voy a poder conceder si me parece. Y él contestó: no me hagas sombra, no me tapes el sol. Si os fijáis, ahí tenéis la playa, perdón, es Corinto, plaza central de Calamia, y claro, esto es la verdadera libertad que estaba invocando: libertad de conciencia, independencia, racionalidad y liberarse de todas las cuestiones que sean accesorias que predicaba Sócrates. Es verdad que Diógenes de Sinope lo interpreta de una manera un tanto rompedora, o más filosófico. Pero en todo caso ya veis que la relación con el poder, desde la libertad filosófica racional, bueno, pues aquí tenemos mucho coraje intelectual en este contexto. El además que es apócrifo, está constatado en las fuentes y creo que la escultura está bastante bien. Ya veis, hay que ver Grecia. Grecia es un lugar espacial, no es un pic para los alemanes, que dicen, no, los cerdos, ¿no? Sino que es la cuna de lo que se puede llamar Europa y Occidente. Y esto es egocéntrico y muy problemático. Pero bueno, los alemanes están en sus más recluidos porque no les da el sol, y a los griegos y a los romanos sí que les da el sol, y por eso hablan en la calle, se saludan, charlan, están allí al calor de la estufa, como dice Descartes, que dice que descubrió el código entre guerra y guerra al lado de una estufa, con su mente caliente. Entonces, estas personas hablan, están en la calle y les da el sol. Lo digo para romper un poco el tópico de que Grecia sí, pero Alemania no es. Esto lo suele decir la gente que tiene unos horizontes muy educados. Pero sí, muy bien. Y ahora pasamos, si queréis, a otro filósofo que quedó profundamente marcado por la muerte de Sócrates y que se llama el de anchas espaldas. Platón de la tinta. Vale. Pues Platón, sí. Platón es un discípulo de Sócrates, siempre hay cada uno en su tío, ¿no? Pero que no son tan. Bueno. Vamos a cambiar de color y vamos a reaprovechar visualmente la pizarra. Por favor. Ahora se ve claro, ¿no? Se ve rosonero o algo así. Pero en todo caso, Platón es uno de los chicos de buena familia ateniense que trata asiduamente a Sócrates. La Atenas de Sócrates, y sobre todo la Atenas de Platón, viene de una derrota frente a Esparta, está en conflictos civiles entre oligarcas y demócratas por el poder, y esos conflictos civiles son guerras civiles a muerte, y entonces Platón se pregunta: he visto condenar a la democracia, he visto condenar a muerte a los demócratas, al hombre más justo, más sabio, más prudente y más, la redundancia, excelente de Grecia, Sócrates. Luego la democracia no va a ser mi régimen, porque lo que pretende Platón es precisamente, en gran medida, rechazar a los sofistas, porque los sofistas lo que hacen es vender su verdad para que tú ganes. Te cuentan lo que necesitas oír, si es que lo necesitas. Una de las grandes preocupaciones, yo creo que la central de Sócrates, tiene que ver con la justicia y tiene que ver con el cuidado del alma, porque una ciudad bien gobernada y buena tiene que hacer a sus ciudadanos cada vez mejores. Pero el problema de la democracia para Platón es que la democracia no representa a nosotros, sino una suma de yoes, si queréis que lo formule así. ¿Qué hay de lo mío? Sí, lo tuyo también, sí, seguro. Pero sobre todo, ¿qué hay de lo mío? Entonces, en esa perspectiva, Platón lo que nos propone es una especie de gobierno de sabios y, tristemente, ese gobierno de sabios que no es democrático, sino que es el fruto de un largo proceso sensitivo y educativo, de mucho esfuerzo, está reservado a una minoría natural que es plenamente capaz. Sí, pero la formación no tiene nada que ver con la capacidad. ¿Vale? Muy bien. Eso es incuestionable. Pero entonces la pregunta es, en términos católicos, aquí voy a sonar antidemócrata como era Platón. ¿El gobierno de los muchos es superior, por no ser redundante, al gobierno de los mejores? ¿Me dice qué motivo? Bueno, discutámoslo con Platón. Mejor significa el gobierno de los más sabios, el gobierno de los más justos, el gobierno de los más valientes y el gobierno de los más moderados. Porque en ello no hay exceso en los deseos del vientre y del bajo vientre, que a veces nos llevan de cabeza. A mí a veces cuando me quieren insultar me dicen que pienso con los pies. Bueno, con los pies no está mal. Es muy básico y también se puede decir de otras partes del cuerpo. No, yo es que pienso con el corazón. Y entre los pies y el corazón yo dejo una decir lo que pueda. ¿Sí? Para pensar, como criterio de acción. He contratado a esta persona porque me parece muy capaz. ¿Capaz de qué? No lo sé, ¿no? En todo caso, moderación entre los deseos del vientre y del bajo vientre, coraje para hacer lo que debe hacerse, aplicar lo que se tenga que aplicar, y un conocimiento de la verdad última, de lo justo, de manera que si hay alguien subordinado a mí, aplique lo que yo sé, pero no lo sé porque lo he visto, porque he recibido una larga instrucción que me ha permitido contemplar la verdad de lo real. La verdad, como recordaréis, tiene que ver con el dualismo, esos dos mundos, ¿sí? Lo de inteligible y sensible, y lo sensible sí, pero lo sensible para Platón es pasajero, es imperfecto, es nacido y por lo tanto mortal, pero hay algo que es lo que es verdaderamente, que son las ideas.
las ideas inmortales, eternas, extramentales. Entonces los sabios, no los sofistas, no los que aparentan saber, los sabios vienen aquí para buscar el bien absoluto y la verdad absoluta. Para Platón son casi lo mismo, ¿sí? Es como el sol, yo estaba en la caverna. ¿Cuál es la verdad? Aquello que permite que todo sea, porque lo nutre, y que todo se vea para que lo conozca. Esto, el sol. Aquí lo que se ve, fijaos qué bonito, ¿eh? La imagen, la primera no lo sé. Pero en todo caso, aquí están las personas y aquí está la fuente que todo sustenta, permite que sea conocido y que exista. Este es el papel del bien para Platón. ¿Qué han hecho los sabios tras un largo, quienes han llegado a ser sabios tras un larguísimo proceso selectivo? Conocer todo esto. Y eso es lo que les habilita para estar. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno de los mejores no es una tecnocracia? Es el gobierno de aquellos que verdaderamente son los más nobles, son los más válidos, todas estas cuestiones. ¿Cuál es el problema de la visión del cuidado anímico de Platón, no obstante? Pues que rechaza el cuerpo, porque el cuerpo nos pide cosas que... A ver, no sé si aquí hay criaturas angélicas, pero el cuerpo tiene sus miserias, ¿no? ¿Recordáis? Oh, un cabello de mi amado. Yo ahora cada 2 años más, ¿no? Pero en todo caso es un cabello de mi amado. La primera vez sí. Luego pertenece al reciclaje, ¿no? En la primera semana de relación lo acunas y dices, una parte constitutiva de la persona que yo he elegido. Y luego ya dices, quita. Si se mezcla con queso fundido, pues es una pésima experiencia. ¿Verdad? En todo caso, lo que quiero señalar es, el cuerpo es miserable, lo importante es el alma, lo importante es, por lo tanto, mortificar el cuerpo, pero no mortificarlo como la religión, sino alejarse de él. Aprender a vivir lo más lejos del cuerpo. Si queréis, discutimos las indignidades del cuerpo. ¿Os acordáis? Yo ya no tengo abuela, desde hace muchos años. Pero aún la recuerdo reclinada sobre sus propias rodillas, tratando de cerrarse los mejillones. Cerrarse los mejillones son las uñas tan endurecidas que prácticamente, claro, una mujer que llegó hasta los 96 años con plenas facultades, pero que no obstante tuvo un declive físico. Claro, mejillones en las uñas, vello público, vamos a decirlo amablemente, vello público que ya encarece, parece que esté Papá Noel en todas partes. Yo me he comido, ya veis, nevaditos navideños. Claro, es todo muy bonito, pero el cuerpo tiene sus miserias, sus impotencias, sus cosas, ¿sí? Cada día vamos a sitios que no queremos compartir en público, a menos que tengamos una visión cínica. Y entonces, perfecto, ¿no? Te dirían, bueno, lo dejo para que te miren. Sí. Vale, yo no quiero que sea monológico, solo os digo, he hablado de Platón, he visto calculando, no veremos a Aristóteles, pero sí quiero mencionar que la vida filosófica es para Aristóteles aquella que más nos acerca a la felicidad y a lo divino, pero no es lo divino de los dioses necesariamente. Aquí veis la taberna no tengo que grabar. La caverna, ¿vale? El sol, esto lo puedo compartir si queréis, la distinción entre el mundo visible y el mundo inteligible como mundo auténtico, que viene distribuido en tiempo, no sé. Y aquí una imagen que precisamente, esto es la escuela de Atenas, la escuela de Atenas de Rafael Sanzio, y aquí en el centro, una polémica. Barbas, no se diría así, ¿verdad? Platón versus Platón hacia el cielo, y Aristóteles diciendo, oye, pongamos los pies en el sueño. Muy bien. Y aquí hay varias tradiciones, ya se compartirá esto si queréis. Y aquí ya venimos a la época helenística, porque Aristóteles no lo puedo tratar, y de la época helenística me gustaría hablar porque me interesa especialmente esta noción de filosofía médicas, que quiere decir filosofía que cura, filosofía que trata de cuidar del alma, de ser como una medicina. Os leo varias cosas de Epicuro, si me permitís, y luego hacemos debate, y no os escucho mucho porque me interesa, aunque no parezca, o es lo que me queráis decir. Primero, la filosofía para acabar la sociedad. Os lo leo. No hay que aparecer... aquí. Dice, ni por ser joven demore uno interesarse por la verdad, ni por empezar a envejecer deje de interesarse por la verdad. La palabra es filosofar, pero aquí el traductor, pues no hay nadie que no haya alcanzado, ni a quien se le haya pasado, el momento para la salud del alma. El cultivo de la filosofía en Epicuro sirve para la salud del alma, que no es la salvación eterna, sino vivir con salud anímica, con bienestar anímico. Y quien asegura que todavía no le ha llegado, que ya le ha pasado el momento de interesarse por la verdad, por la filosofía, es igual que quien asegura que todavía no le ha llegado, que ya se le ha pasado el momento de la felicidad. De modo que debe interesarse por la verdad, tanto el joven como el viejo, aquel para el mismo tiempo que se hace viejo, rejuvenecerse en dicha por la satisfacción de su comportamiento pasado, en la línea que apuntó. Y este, para el mismo tiempo que es viejo, ser joven por la impavidez ante el futuro. Epicuro nos dice que podemos ser felices si no tenemos miedo a los dioses, miedo a la muerte, si sabemos gozar de los placeres que nos ofrece la naturaleza y soportar los males que nos prepara también la naturaleza. En todo caso, acabo con esto y os doy la palabra con mucho gusto. Para que veáis esta noción de arte de vivir, cuidado anímico, terapia del alma, y dice, es la última. Vano es el discurso de aquel filósofo por quien no es curada ninguna afección del ser humano. Pues justamente, como no existe a la medicina ninguna utilidad si no busca eliminar las enfermedades de los cuerpos, igual tampoco de la filosofía si no busca expulsar la afección del alma. Es decir, la filosofía tiene que ayudar a vivir. Ya no se trata de una filosofía para saber o para el poder, sino una filosofía para vivir felizmente. Y con esto os doy la palabra y entramos en debate si nos da tiempo. Gracias.
Obrim preguntes, idees, hem fet un viatge al temps, amb una hora... Tremenda. No sé, crec que ha sigut una exposició molt plàstica, i preguntes a tots. Qui s'atreveix? Bueno, hi ha una cosa, ja començo jo així, no? I hi ha un tema que a mi sempre m'interessant, una mica també, el tema aquest de Socrates, que són les dues visions, no? La parnassiana i la diocletiana. I això crec que també és una qüestió interessant perquè és una manera d'entendre el món de dues maneres diferents i la que podem entendre avui en dia, ¿no? Pues sí, gracias. Sí, bueno, yo creo que la distinción es importante. De hecho, es uno de los momentos de tensión filosófica en la filosofía presocrática, que es si todo está en continuo cambio y lo que permanece, aunque nos resulte paradójico, es el cambio. Esto tendría que ver con el dinamismo. Yo puedo decir que soy, pero soy o estoy en continuo cambio. Cada latido, cada respiración, cada pérdida de átomos, cada estímulo eléctrico en mi cerebro, en mi corazón. Es decir, eso es lo que tiene que ver con la permanencia de la impermanencia. El cambio, el devenir, tenemos Asdavaní y Asdavanido, que es aquello que es el futuro porque todavía tiene que llegar a ser Adavaní, si lo queréis plantear así. Frente a esa visión dinámica y de cambio continuo y de transformación y de impermanencia, que permanece no obstante, ¿sí? No sé si se entiende. Entonces estamos continuamente cambiando y nuestro estar no es estático, sino que es dinamismo. Frente a eso, tenemos una visión de Parménides que dice que, primero, no hay pluralidad y segundo, solo hay algo que es. Pero que además es ingénito, es decir, no se ha generado, es imperecedero, es inmutable, es por siempre. Claro, el problema de Parménides, bueno, ¿y cómo hablamos de lo otro? ¿Pero qué es lo otro de lo que es? Lo que no es. Pero si lo que es, perdón, si lo que no es, ¿podemos hablar de ello? En catalán es muy divertido. Yo para hablar de la nada, que viene del latín res nata, cuando no hay nada quiere decir que no hay cosa nacida. ¿Sí? En catalán digo no res, pero siempre estoy pensando en un algo que niego. Sí, es verdad que decimos no res, lo que estoy preguntando es quién sabe esa cosa. ¿Sí? En cambio, cuando hablas de nada dices no res. Pero la pregunta es, si para Parménides solo hay ser o solo es lo que es, que además es uno, porque ¿cuál es la alternativa de lo que es? Lo que no es. Pero lo que no es no se puede ni decir, ni pensar, porque no es. Nosotros jugamos en nuestra mente a pensar lo que no es, pero lo que no es la nada ni es el vacío, es algo todavía más radical. Entonces ahí tenemos un problema porque la filosofía parmenidia niega el cambio y niega la pluralidad. Y ahí tenemos pues, un momento donde nos quedamos en silencio. ¿Y qué hacemos con todo lo que se nos presenta? Se nos presenta ante los sentidos, pero la razón nos dice que lo que nos comunican los sentidos es falso. Eso es lo que se conoce a veces en las discotecas como belleza de última hora, ¿verdad? Que lo tenemos, ¿sí? Como es bello de lejos y a última hora, feo de cerca y a primera hora. ¿Se entiende? Entonces los sentidos nos engañan. Solo la razón y la abstracción nos permite pensar. No sé si iba por ahí, pero creo que Xavi tenía por ahí un atisbo de pregunta. Jo crec que és més senzill. O sigui, tu parlaves abans de l'experiència com la manera doncs, de percebre una realitat. I aquí vaig, l'experiència és una interacció. I aquesta interacció és tan falsa com el que tu acabes d'expressar entre el que és i el que no és, perquè és una interpretació que fem. Això, diguem, en la ciència i en temes físics ho sabem de fa relativament poc temps, però avui dia tots som conscients de que precisament els avenços científics es basen en l'única, diguem, constant que tenim fins ara, que és la socràtica, que és la de qüestionar-nos-ho tot sempre, que aquesta és l'única cosa, l'única força que tenim, però la percepció que tenim sempre és qüestionable. O sigui, tots els principis físics, excepte l'únic que sabem segur, que contradiu el que havies dit abans de l'ordre, o sigui que el cosmos és caos, al final, i el desordre augmenta, aquesta és l'única llei que tenim certa, no? Però que la percepció que tenim de la realitat sempre és qüestionable. Per tant, no hi ha una realitat, sinó que hi ha només una percepció del que tenim de la realitat. Per tant, l'única cosa que continuem tenint sòlida, en definitiva, és Sócrates, és la qüestió. Gracias, Xavi. Esto es muy interesante. Los griegos, desde luego, presocráticos, ya se preguntaban todas estas cosas, conquistando lo que pudieron conquistar en su época y entendiendo el valor de la ciencia hasta donde lo pudieron entender, pero es decir, en esa especie de perspectivismo o de sensación e interpretación que cada uno pone, yo creo que ellos van más allá, como siempre hace la filosofía, que se pasa de exigente, con los resultados que sean, y entonces se preguntan, bueno, ¿y si hay un sujeto percipiente o perceptor que genera una percepción, qué grado de realidad? ¿De dónde nace ese sujeto percipiente? ¿Ese sujeto es
agua, es fuego, es átomos, y algunos filósofos como los atomistas dirán que toda percepción se debe, y en esto son radicalmente realistas, al impacto atómico. Hay sensación porque hay impacto atómico. Si hay impacto atómico, el cosmos es material, es decir, está bien, vamos, no entro a discutir la ley de la entropía ni todas estas cuestiones tan interesantes de la ciencia, pero si nosotros decimos que estamos aquí y que la realidad no se nos evapora deleteriamente, podemos, bueno, yo os veo, estaría el problema de si somos máquinas o si yo no soy una máquina, pero vosotros sí, porque yo no puedo acceder a vuestra conciencia ni a vuestra integridad en modo alguno. Pero para ellos hay una pregunta más radical. ¿Qué es lo que sostiene a todo, incluido a uno mismo como sujeto interrogador presocrático o postsocrático? Pero bueno, lo interesante es que surge ese debate ya en ese momento, porque ellos sí que creen que o hay un orden que desvelan, o podemos decir hoy que ellos imponen un orden porque el ser humano está necesitado de sentido. La expresión en latín, que es bastante conocida, es la de horror vacui. Si vamos hacia la nada, ¿para qué todo? Recordem que la propera sessió serà dimarts 5 de març, que trobem amb la professora Montserrat Espín, que ens parlarà de l'Orient Oriental.